Hay que sacar a los viejos porque ellos han fracasado y han dejado a la Vinotinto en el último lugar las últimas 2 eliminatorias. Nunca un técnico extranjero ha llevado a la Vinotinto a un mundial. Mitos urbanos o relato cliché. Dato mata relato. De esto va esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. ¡Boom! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, @naranjazos10, mi cuenta en Twitter, @naranjazos en Instagram. Muchos creen que sacar de la lista de convocados o convocables a jugadores como Tomás Rincón, Salomón Rondón, Alexander González, Roberto Rosales, Fernando Aristigueta, entre otros, es una necesidad para poder clasificar. Y en redes sociales se riegan cosas como esta y se repiten dictámenes que a alguien se les ocurrió en algún momento, a otros les sonó bien y entonces los empezaron a replicar sin pensarlo o siquiera en algún momento argumentarlo. ¿Por qué jugadores con experiencia se mantienen en las selecciones? Se preguntan muchos. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, aquí en el continente o en el subcontinente. Uruguay, Cavani, Suárez son un ejemplo, entre otros. Colombia, Radamel Falcao, Quintero, Uribe o el mismo portero Vargas. En Ecuador tenemos a Ángel Mena, que la rompió en el Mundial. Argentina, Armani, Otamendi, Tagliafico y los excepcionales Messi y Di María, por favor. Brasil tiene a Telles y a Weberton, que por cierto, con ese nivel de competencia que hay en Brasil. Dani Alves fue al Mundial. Bolivia tiene Marcelo Moreno Martins, Carlos Lampe y compañía. Entonces, no solo es Venezuela que repite el esquema de llevar una transición normal en la cual los jóvenes y los que se van consolidando van retirando de manera orgánica a los referentes y experimentados. Es normal, es algo absolutamente normal y es algo, insisto, que se forma y que sucede de forma orgánica, natural. Pero vayamos al dato concreto. En este programa vamos a poner 2 de las premisas más comunes que la gente repite. ¿Cuáles son? Esta que les acabo de decir. Hay que sacar a los viejos porque ellos han fracasado y han dejado a la Vinotinto en el último lugar las últimas 2 eliminatorias. Y la otra dice, nunca un técnico extranjero ha llevado a la Vinotinto a un mundial. Ok, lo vamos a comparar con el caso de Ecuador. ¿Por qué Ecuador? Bueno, porque Ecuador, de las 10 de Conmebol, es la última que por primera vez asistió a un mundial. Ecuador consiguió clasificar a su mundial, al primer mundial, en 2002. Antes, lógicamente, había fracasado en el 98. Pero atención con esto, ¿qué hicieron? Cambiaron a todos los viejos porque no lograron clasificar en la anterior, y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior. Escucha este dato matarrelato. De esos 45 jugadores que formaron parte de la eliminatoria con la que Ecuador no logró clasificar al Mundial 1998, de esos 45 jugadores que pasaron por la selección, en la eliminatoria que lograron en 2002, o la clasificación a 2002, la lograron con 20 jugadores de esos 45 que usaron en el ciclo anterior. Esto mata la premisa de que hay que sacar a los que no lograron porque ya fallaron. Yo te digo, cuando tú raspas una materia en la universidad o cuando estabas en la universidad, no podías volver a intentarlo porque ya habías fallado. O te ibas a tu casa o te fuiste a tu casa, abandonaste la carrera y te metiste en una cueva a dormir, a hibernar por el resto de tu vida. O es que la experiencia fallida justamente no te sirve para poder superarlo la próxima vez. Listo. Adiós, premisa falsa de que hay que sacar a los viejos porque ellos han fracasado. No va por ahí la cosa. La transición es orgánica, insisto, y los jóvenes necesitan además el acompañamiento de los experimentados más allá de lo que puedan estos aportar en la cancha, que a veces tienen experimentados que a lo mejor no están en la cancha, sino pocos minutos, que no son titulares, pero el trabajo de vestuario suma y suma bastante. Ahora vamos con la premisa. Nunca un técnico extranjero ha llevado a la Vinotinto a un mundial. Bueno, pero tampoco ningún venezolano ha logrado llevar a la Vinotinto a un lugar, a un mundial. Ojo, y yo no soy partidario de no venezolanos, no. De hecho, yo soy partidario del regreso de Richard Páez en algún momento a la selección. El mismo César Farías, ya más curtido todos estos años. Alguna oportunidad inclusive para Noel San Vicente, quizás. ¿Por qué no?
Todo lo contrario, a mí me encantaría ver a un venezolano rompiéndolo y logrando el éxito de llevar a la Vinotinto mundial. Sería fantástico. Sería fantástico, pero por supuesto. Además, conozco técnicos venezolanos que me gustaría verlos ahí. Pero ahora, negarse per se a un técnico extranjero con ese argumento de que nunca un venezolano lleva un mundial es poco menos que débil, sino incluso al final es una gran falacia. El baloncesto, el voleibol y el fútbol femenino, para dictar tres de los ejemplos más claros que la gente pueda tener presentes, por lo menos la gente del fútbol, y no me refiero con el fútbol femenino a Pamela Conti, me refiero a Ceremeta, hoy caído en desgracia. Han sido exitosos, el baloncesto, el voleibol, el fútbol femenino, con entrenadores extranjeros han sido exitosos. Pero vayamos a otro ejemplo, vayamos al ejemplo de Ecuador, al ejemplo dato mata relato, y otra vez con Ecuador. ¿Cuál es el técnico que los lleva a su primer mundial? Hernán Darío Gómez. ¿Quién es Hernán Darío Gómez? Un técnico colombiano. No es ecuatoriano, extranjero. Y antes no lo habían logrado con técnicos de diversas nacionalidades, latitudes del continente principalmente. Por eso aquellos pasaron argentinos, uruguayos, ecuatorianos, inclusive pasaron italianos, chilenos, italianos, yugoslavos en toda su historia. Pasaron de todo. Y en los últimos años tuvo técnico de Ecuador cuando entró el colombiano Hernán Darío Gómez. Lo logró un extranjero. Y eso tampoco quiere decir que un extranjero lo va a lograr porque sí. O sea, eso no quiere decir que la clasificación de la Vinotinto la va a lograr un extranjero porque los venezolanos no le han hecho. Que los venezolanos nunca lo han logrado. Se requiere un extranjero. Lo he leído. No, tampoco por ahí. También es una falacia porque los extranjeros tampoco lo han logrado. Entonces, ¿por qué? Porque la Vinotinto jamás ha ido a un mundial. Al final, sea extranjero o nacional, lo importante es que sea competitivo, que sea capaz, que tenga un cuerpo técnico acorde, capacitado y que manejen a la selección sobre todo con ética, con ganas, implicados y que sea un proyecto realmente sostenible y sostenido por una federación que a veces es la pata que le falta a los equipos para poder tener una solidez y poder avanzar. Que sea extranjero, ¿qué importa? En todo caso, si es un extranjero que aporta diferencia, que pueda sembrar lo que traiga, es lo importante. Porque en este momento, a lo mejor el problema no es que tengamos técnicos argentinos. Aquí a lo mejor es el problema, y es lo que no vemos porque nos quedamos con la fachada. El problema es cómo y por qué se toman las decisiones que se toman alrededor del fútbol nacional y de las selecciones. Porque justamente las decisiones que se tomen deben ser las mejores para nuestro maltratado fútbol y para nuestras maltratadas selecciones nacionales. Por ahí es donde hay que mirar. Porque, ¿qué queremos? En este momento, el cuerpo técnico que esté, que en este momento es argentino, ¿qué queremos? Que les vaya bien. Porque si a ellos les va bien, le va a ir bien a la Vinotinto y nos va a ir bien a todos. Así que bueno, no sé qué te parece a ti esta disertación, este editorial. Lo podemos seguir conversando porque aquí tu voz es protagonista. Hasta que esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. @naranjazos10 mi cuenta en Twitter, @naranjazos en Instagram. Bienvenidos a aquellos que se suscriban al canal y activan la campanita porque así vas a recibir contenido vinotinto como este todos los días. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos.